¿no? De hecho, el dato es que el costo clínico de un bebé es más alto que de una persona de 70 años. Wow. Un asegurado de 13 años, el fin de semana le empieza a doler la cabeza. Mi clienta me habla el domingo y me dice, la mamá me dice, Jesús, mi hijo tiene dolores de cabeza, y ya lo llevé con el médico general y me dice que lo lleve a un especialista. Entonces le recomiendo a un especialista, le hicieron sus estudios y en ese momento le dicen a la mamá, su hijo se tiene que quedar porque tiene que entrar a cirugía por un tumor en el cerebro. Un asegurado de 3 años que entra al hospital por bacterias en la sangre, a final de cuentas estuvo 42 días en terapia intensiva y necesitó 10 doctores para que lo atendieran. Eso es muy importante, que tienes esa oportunidad de atenderte con lo que necesites para ese padecimiento. Inclusive 2 doctores no eran ni siquiera de la ciudad. Muy amigo mío que le diagnosticaron cáncer de colon y empezó con un pequeño dolor de espalda, pero a final de cuentas cuando el doctor le dice tienes que hacerte un estudio especializado, ahí fue cuando le diagnostican cáncer de colon. Y a final de cuentas pierde su antigüedad y he tenido casos donde me han platicado, ya la dejé de pagar porque no la usaba, no la creí necesario, pero a los 6 meses me diagnosticaron tal enfermedad. Si quisiéramos dejar como un mensaje en términos generales para las personas que nos están escuchando, ¿qué consideras que es más importante dejarles como información? Pues es un gusto porque el día de hoy estamos en nuestro 5º capítulo de nuestro podcast como Aras Consultores. Seguimos celebrando nuestro 45 aniversario, pero sobre todo el día de hoy elegimos traer a nuestro foro a una persona que es experta en un ramo, en un área que nos interesa a todos. Y ahorita les voy a decir cuál es. Pero primero que nada les platico. Jesús Ramos, asesor actualmente como asesor patrimonial, cuenta con 17 años en los negocios, casi 18, ya casi eres mayor de edad. Pero sobre todo, él, además de su preparación previa, se ha ido especializando para dar asesoría en un ramo que es muy delicado, a veces preocupante, inquietante y a veces muy complicado de entender, el área de gastos médicos. Y me consta que durante todo este tiempo no solamente ha logrado entenderlo, sino que ya cuenta hoy con más de 500 clientes y además ha logrado ciertos reconocimientos a nivel internacional y nacional precisamente por ese ramo. Y quisiera darte la bienvenida, Jesús. Jesús Ramos, platícame, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo en el día a día? Gracias, Claudia, por esa presentación tan bonita. Lo que más me apasiona en la actualidad es darle buen servicio a mis clientes a la hora de utilizar su póliza, porque eso es lo más importante y lo más preocupante cuando uno necesita usarla. Pero además, en la actualidad, como hay mucha variedad de opciones en el mercado, es muy importante y me agrada mucho, me gusta mucho el poder ayudarle a mi cliente a que diseñe bien su póliza, para poder que tenga bien claro los límites y los alcances de lo que está comprando y lo que está adquiriendo. Y que tenga la tranquilidad que al usarla, que ojalá y nunca la usemos, pero para eso es, tenga bien claro tanto la parte de salud como la parte económica. Bien, y quisiera decir algo más porque yo conozco tu trabajo y a veces me platicas tus historias del día a día y sé que te preocupa mucho hacer esa conexión con tu cliente, entender claramente qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere, cuál es su presupuesto incluso y qué es lo que va a venir a futuro antes de tomar una decisión de elegir un proyecto o elegir otro, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque a veces no nos queda claro, ¿no? E incluso platicaba yo contigo en estos días y te decía, oye, es que esto de los gastos médicos es como cuando vamos al súper y vamos a comprar un cereal, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, pues a lo mejor había 5 cereales y hasta ahí se acababa la historia. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez hay más cereales. Hoy hay una barra completa de cereales de a lo mejor más de 50 y se va volviendo complejo porque no solamente hay sabores, hay diferentes azúcares, diferentes granos, o sea, es infinidad. Pues esa dificultad que ahora tenemos hasta para elegir algo tan sencillo como un cereal, pues no veo mayor similitud que esta
al tema de gastos médicos, porque se ha vuelto cada vez más complejo entender qué es lo que debería de tener yo o qué adquirir o cómo me siento tranquila o tranquilo para tenerlo, ¿no? Y por eso te tenemos aquí, para que nos hables un poquito de esto. Además de un ramo que se ha vuelto polémico en los últimos tiempos. Y quisiera entonces meterme ahora sí de lleno. Vamos a aprovechar tu expertise. Y quisiera preguntarte cuáles son los elementos más importantes que debo de considerar precisamente para poder elegir y decir, bueno, esta sí es la mejor opción para mí o esta otra es la mejor opción para mí. A la hora de elegir y diseñar mis gastos médicos mayores, tenemos que tener bien claro 4 variables. Mínimo 4 variables, porque igual son algunas más, pero ya con más detalle. Las 2 primeras es deducible y coaseguro. ¿Por qué es importante? Porque estas 2 variables van a mover tanto el precio de tu póliza, porque debe estar adecuado a nuestra economía, pero también va a determinar el gasto que vamos a tener al ingresar a un hospital. Entonces, el deducible y coaseguro es lo que uno elige al comprarla en base a nuestro presupuesto. Cuando un cliente a mí me pregunta, oye, ¿qué deducible me recomiendas? Yo le recomiendo el más bajo que él pueda pagar, porque eso va a ser mucho mejor que no tener póliza. Y a la hora de ir al hospital, pues va a ser nuestro desequilibrio económico, tanto la parte del deducible como la parte del coaseguro. Entonces tenemos que tener bien claro eso. ¿Sí? Ok, entonces si yo voy al hospital y yo tengo 50,000 de deducible, lo que dices es que esa es la cantidad que yo voy a pagar de entrada. De entrada, además del coaseguro, que eso ya es un porcentaje del total del evento, contemplando hospitales y doctores y todo lo que necesites para ese padecimiento. Entonces, ahí viene la pregunta bien interesante, porque quiere decir que sí tengo que pensar cuánto voy a desembolsar y por supuesto quiero cuidar mi bolsillo, pagarlo menos, pero también quiero que a la hora de usarlo, si es que la uso, pues me cubre lo más. Entonces ahí es donde entra el trabajo como tuyo como asesor para elegir el punto de equilibrio. El asesorar a mi cliente en su diseño de la póliza que está adecuada para sus necesidades de protección y su economía. Eso es muy importante. Y esos son 2 puntos importantes, pero 2 de los 4, ¿cuál sería el tercero? El tercero viene siendo la suma asegurada. Okay. La suma asegurada, a través de mi experiencia, me he encontrado gente que dice, pues, ¿y yo para qué quiero tanta suma asegurada? Y es por desconocimiento, porque realmente, si vamos a los datos duros, el caso más costoso que ha existido en el ramo asegurador el caso más costoso es de 141 millones de pesos. 141 millones. Así o sea, es. En un solo caso. En un solo caso. Y que a final de cuentas, cuando uno conoce esa información, dice, oye, pues buscaría tener la mayor suma asegurada posible, porque también hay casos, por ejemplo, en el 2024 hay un caso de un joven de 18 años que pues su padecimiento continúa y a la actualidad lleva más de 50 millones. Pero todavía lo preocupante es que todavía le queda pues mucha vida por delante. Claro. Y es ahí donde uno le preocupa es hasta dónde me va a cubrir mi seguro. Sí, porque digo, a mí de hecho 54 millones se me hace mucho dinero, ¿no? Digo, los 141 pues se me hacen más, pero definitivamente, aun cuando fueran 2 millones de pesos, es una cantidad muy fuerte para que yo la pueda desembolsar de mis cuentas. Aunque yo lo tuviera, ¿no? Aunque yo tuviera ese recurso, pues lo tengo o invertido o lo tengo en un bien raíz o etcétera, ¿no? Entonces, si lo tienes en el banco, de todos modos te costó años juntar ese dinero. Claro. Que eso es muy importante. Entonces, el gasto médico mayor, uno de sus objetivos es proteger tu patrimonio. Oye, y me gustaría como conocer un poquito precisamente de tu experiencia. Yo sé que tú pues has atendido a muchos clientes, digo, de esa gama de clientes que tienes, afortunadamente no todos han tenido que usar su contrato, pero sí has tenido casos, algunos muy bonitos, muy satisfactorios, algunos a lo mejor hasta estresantes, cardíacos, como decimos, pero ¿te viene a la mente ahorita algún caso que para ti pues te haya movido, no solamente el caso como complejo, sino también esa parte emotiva en particular? Pues mira, te puedo platicar de un asegurado de 13 años que el fin de semana le empieza a doler la cabeza y mi clienta me habla el domingo y me dice, la mamá me dice, Jesús,
mi hijo tiene dolores de cabeza y ya lo llevé con el médico general y me dice que lo lleve a un especialista. Entonces le recomiendo un especialista en el hospital. Al día siguiente va para tener su consulta, le hicieron sus estudios y en ese momento le dicen a la mamá, su hijo se tiene que quedar porque tiene que entrar a cirugía por un tumor en el cerebro. Ay, qué impactante, ¿no? Al día siguiente, que fue martes, tuvo su primer cirugía, luego el viernes una segunda cirugía y el lunes entra a su tercera cirugía donde el doctor le dice, me va a llevar tiempo porque apenas voy a llegar al tumor y tratar de sacar un poquito y poder estudiarlo y ver cómo se va a atacar. Yo estuve con la cliente ese día y la verdad que muy preocupada, primero por la cobertura, de que si le iba a cubrir o no le iba a cubrir, y a final de cuentas todo salió bien en ese sentido, yo le di la tranquilidad de que estaba cubierta con su póliza. La operación de 8 horas se llevó a 12 horas. Imagínate la situación del papá y la mamá y la familia cercana, pues de mucha preocupación. Sale el doctor y le dice que no nomás llegó al tumor, sino que logró quitarlo completo. Ay, qué bien, qué interesante. Y entonces, ahí fue cuando cambió la vida de esta persona, de este joven de 13 años. En la actualidad todavía sigue atendiéndose, tuvo sus 3 cirugías, ha tenido diferentes estudios, quimioterapias, radioterapias y todo lo ha cubierto su póliza de gastos médicos. Entonces, un caso que en la actualidad él sigue con estudios anuales, pero ya tiene su vida normal. Claro, y afortunadamente pues fue un diagnóstico que por un síntoma se logró descubrir en el tiempo suficiente, ¿verdad? Es correcto. Entonces, fíjate qué interesante. Fíjate, pienso en la historia de este muchachito que alguna vez me lo habías platicado también, y como adolescente, ¿no? O sea, le cambia la vida a una situación que pues no estaba esperada ni para ella ni para sus papás, y afortunadamente hoy en día él puede hacer una vida normal, ¿no? Que eso es lo más importante. Cuando tenemos una condición de salud, lo que buscamos es recuperarla para regresar a mi vida normal o hacer otra, ¿no? Pero a final de cuentas eso es un valor importante. Y estábamos hablando precisamente de las sumas aseguradas. Me imagino que en este caso pues ya hay una cantidad fuerte que se ha gastado porque me dices que todavía sigue en seguimiento. Sí, actualmente lleva más o menos y va a continuar su cobertura un poquito más de 4 millones de pesos. Para eso son los contratos, ¿verdad? Definitivamente para eso compramos estos contratos de gastos médicos. Así es. Y me decías que el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, pero ¿cuál es el cuarto elemento? Yo creo que ese es el más delicado y el que menos te explican. Ese es el nivel hospitalario al que tú tienes acceso o que tu póliza te da el acceso, porque si tenemos un hospital, nivel de hospital medio, por ejemplo, pero mi padecimiento me pide un hospital de nivel alta gama, entonces tienes que, digamos que cuando mi cliente me dice, Jesús, voy saliendo con el doctor y me dice que me tienen que operar, pues hay que reunirnos para planear la operación y hay que ver esas 4 variables, pero la más importante es qué nivel de hospital tú necesitas. Depende de tu padecimiento. Y ahí podemos ver que depende de tu economía también, porque si tú tienes un contratado a un nivel medio y puedes atenderte a un nivel más bajo de hospital, pero sigue siendo un muy buen nivel de hospital, a final de cuentas te ayuda en tu economía. Pero cuando necesitas uno de más alto nivel, pues hay que ver cómo te va a afectar, porque estás hablando de utilizar un hospital más alto del que tú estás comprando. En la actualidad muchos clientes me están diciendo, oye, ¿y si me voy al hospital más alto me va a ayudar? Sí, claro que sí. Te puede costar un poquito más la póliza, pero a final de cuentas es mínimo comparado con el desequilibrio económico que puedan tener en un hospital de alta gama. Pero no porque yo quisiera, sino porque mi padecimiento me lo pide. Eso es importante, fíjate, porque generalmente piensas, bueno, si yo estoy en esta ciudad, pues volteo y veo los hospitales que hay, los que sean en una ciudad como nuestra, a lo mejor hay 5 hospitales y prácticamente yo pensaría en atenderme en alguno de ellos. Quizás elija uno porque me gusta más, ¿no? Por alguna razón. Uh-huh. Pero en ocasiones incluso puedo estar fuera, ¿no? Y puedo viajar y puedo irme a una ciudad más grande o tener un accidente, una situación. Y quiere decir que no todos los contratos ni en todas las condiciones voy a poder usar cualquier hospital. Digo, aunque todos estén certificados. Pero además lo que tú me estás agregando es muy interesante. Además tengo que considerar
que para un caso común, sencillo, tranquilo, a lo mejor uso un hospital al que acostumbro yo a asistir para cualquier chequeo, pero la realidad es que mi padecimiento requiere una atención en un hospital diferente o es más complejo. Y entonces sí tengo que ver si mi contrato me permite hacer ese movimiento, ¿verdad? En mi experiencia son pocos los casos en que sí hemos tenido que desde aquí programar una cirugía en un hospital que no tenemos en la ciudad y que es de alta gama. Entonces es muy importante que desde aquí podemos programar y que puedas utilizar tu póliza donde tu padecimiento te lo pide, a final de cuentas, por el tipo de padecimiento muy especializado o la cirugía muy especializada que necesitas. Claro, y fíjate que ahí mi experiencia lo que me dice es que afortunadamente los médicos locales, no importa en qué ciudad estés, están muy conscientes que hay un punto en donde su capacidad no da porque no tienen esa subespecialidad, ¿no? Entonces buscan resolver y si no, buscan a un colega o a un especialista en México que los pueda ayudar. Y en mi caso me ha tocado incluso que buscan algún especialista fuera del país para que los ayude, ya sea directamente aquí a poder resolver y si no, para que el cliente se pueda mover, sobre todo cuando hablamos de intervenciones, ¿no? Creo que esos son. A mí en lo particular, fíjate, me vienen a la mente dos casos. Uno fue de un tema relacionado con el sistema digestivo. Okay. Y había un diagnóstico muy complejo, muy rimbombante que nadie entendíamos, pero recuerdo perfecto que no había manera de que le resolvieran la problemática y el cliente seguía bajando de peso y bajando de peso y bajando de peso y había un problema real, ¿no? Y este cliente en particular terminó atendiéndose con una persona muy especializada para el área del estómago donde estaba el problema. Y recuerdo que de meses de atención local con gente muy preparada, en un día el médico allá pudo diagnosticarlo con el especialista y en 2 días ya le había hecho la intervención y en una semana ya estaba dado de alta el cliente, ¿no? Solo por tener acceso, ¿no? Porque no es nada más a dónde me voy, es si voy a poder pagar esa parte de atención, que para eso están estos contratos de gastos médicos. Otra cosa que te quiero comentar, otro caso es un asegurado de 3 años que entra al hospital por bacterias en la sangre. A final de cuentas estuvo 42 días en terapia intensiva y necesitó 10 doctores para que lo atendieran. Eso es muy importante, que tienes esa oportunidad de atenderte con lo que necesites para ese padecimiento. Inclusive 2 doctores no eran ni siquiera de la ciudad. Y él le tuvieron que hacer estudios y análisis y se mandaron fuera del país inclusive para poder determinar y cómo ayudarle a ese niño de 3 años a que siga viviendo. En la actualidad continúa y ya tiene vida normal, pero fue un caso, te estoy hablando en términos monetarios, de 3,5 millones más o menos en 42 días. ¡Wow! Pero sobre todo, pues la verdad es que parece de serie, ¿no? De serie de televisión, sí, donde ves precisamente todos esos médicos atendiendo a un solo cliente y toman decisiones y todo eso. Y digo, al menos yo lo he vivido en una serie, ¿no? En una serie de televisión, más que en películas. Pero el saber que eso existe en la vida real y además están a disposición de uno, pues eso es fabuloso, ¿no? Aquí es en la vida real y esos 42 días... El estar con mi cliente, con el papá y la mamá, eso fue muy importante para ellos en el seguimiento diario, en la asesoría diaria, porque a final de cuentas cuando o uno o un familiar tiene un problema de salud, pues a final de cuentas no tenemos cabeza para muchas cosas y ahí es donde es importante la función de uno como asesor. Ayudar y estar con ellos para la asesoría correcta y llegar a buen término de esa hospitalización. Entonces, hasta ahorita nos dices que sobre todo hay 4 elementos que tenemos que considerar, que tienen que ver con mi participación a la hora de una eventualidad, pero también tiene que ver, por supuesto, con las coberturas que me va a dar. Y eso, a final de cuentas, también tiene que ver con el precio que voy a pagar el día de hoy. O sea, menor precio no necesariamente significa que me va a cubrir más, en ocasiones significa que me va a cubrir menos y es el equivalente, ¿no? Uh-huh. Pero también tengo que cuidar las restricciones. Deducible, coaseguro, suma asegurada y me dijiste nivel hospitalario como puntos importantes, ¿no? Y aquí, bien importante para los que nos encanta viajar, pues tenemos que considerar el territorio famoso, ¿no? Porque no es lo mismo que me atiendan en mi ciudad que pueda atenderme en cualquier ciudad del país
o incluso del extranjero, si es que yo soy una persona que viaja mucho, ya sea por trabajo o por diversión o por gusto, ¿no? Sí, que creo que ahora nos encanta eso de la viajada, así que creo que es importante. Bien, pues hay mucho que platicar de este tema, ¿no? Y yo sé que aquí podríamos estar con una historia y con otra, y esas historias fabulosas que tenemos en donde sabemos que que el cliente cuente con un contrato le da esa tranquilidad financiera, porque la verdad la angustia de la problemática de salud y esos momentos difíciles, pues desafortunadamente se vive, ¿no? Pero no es lo mismo tener además el tema de ¿y cómo le voy a hacer para pagar? O que te estén diciendo, deposítame, dame recursos, dame garantías, ¿no? Porque a mí me ha tocado, ¿no? Que de repente te dicen, ¿te quieres quedar? Pues dame 200,000 en efectivo y luego seguimos platicando, ¿no? O dame una garantía de $20,000 y luego seguimos platicando, y eso sigue siendo aquí en México. Entonces, el saber que contamos con ese contrato es esa tranquilidad desde el punto de vista financiero, aunque yo sé que voy a participar, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importantísimo. Pero fíjate, Jesús, que también me encantaría que pudiéramos aprovechar parte de este podcast para hablar de otro tema que creo que todo mundo lo hemos considerado, ya sea porque lo hemos vivido a modo personal o porque alguien de nuestra familia lo ha vivido o etcétera. Y es el tema de los bebés y la maternidad. Por supuesto que todos hemos vivido, en el caso tuyo y mío, digo, tú como el padre y yo en lo particular, como quienes tuvimos o hemos tenido un hijo, pero también hemos tenido a nuestro alrededor personas que han gozado de ese pequeño momento, ¿no? Donde tenemos el bebé y lo cargamos y lo disfrutamos y todo. Pero en la parte de gastos médicos hay un tema ahí, ¿no? Porque generalmente pensamos en automático y decimos, maternidad, me van a dar un dinero para apoyarme en la cuenta del hospital. Platícame un poquito sobre ese tema y qué debemos de considerar. En la parte de maternidad de nuestra póliza de gastos médicos debemos de tener bien claro 3 puntos. Uno es ayuda de maternidad. Antes escuchábamos mucho quiero póliza de gastos médicos mayores para que me pague el parto. Y en la actualidad las pólizas, las compañías ahorita te dan una ayuda de maternidad que viene siendo una cantidad. Entonces tú tienes que tener bien claro qué cantidad de ayuda de maternidad te va a dar tu póliza. Hay muchos de mis clientes en base a eso, porque son una pareja joven, en base a eso, más del 80% de sus decisiones por la cantidad. Pero también, y lo más importante es el punto 2 y punto 3, estamos hablando de las complicaciones de embarazo y las complicaciones del recién nacido. Entonces tenemos que tener bien claro qué cobertura me da en ese sentido mi póliza. Porque hay compañías que te dicen estas sí, estas no, pero a final de cuentas debemos tener esa tranquilidad, porque lo más importante, más que te pague el parto, es que tu bebé nazca asegurado. Y él nace sin periodos de espera, sin necesidad de antigüedad, nace cubierto de sus padecimientos congénitos y genéticos. Y eso es mucho más costoso a la hora de hablar de términos monetarios en un hospital. El hospital te va a decir, me debes tanto por esta complicación de embarazo. Entonces, uno como cliente tiene la tranquilidad de decir, yo te pago con mi póliza, y mi póliza me da esta cobertura en maternidad. El último caso que yo tuve, una clienta que en el mes 6 de embarazo se le vino un diagnóstico de preeclampsia, que es cuando se te sube la presión y entonces está en riesgo la vida de las personas, tanto de la mamá como del bebé. Entró al hospital, fueron 4 días y fueron alrededor de $500,000. Pero eso le dio la tranquilidad a ella de atenderse, rápida atención clínica, le salvó la vida. Literal, la mamá al salir me dijo, Jesús, me salvaron la vida. Y le salvaron la vida a mi bebé. Entonces, ella del mes 6 al mes 9 de su embarazo fue reposo total. Y en el mes 9 llegó al parto y al nacimiento de su bebé y todo sin ningún problema. Entonces, sí es muy importante el que tu bebé nazca dentro de la póliza y te dé la cobertura de la mamá y del bebé en ese momento tan importante de tu vida.
Sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, bueno, de entrada debo decirte que a mí también me dio preeclampsia. Afortunadamente me la diagnosticaron y no me fue tan complejo como a la clienta que nos estás compartiendo. Pero sí, mi hijo nació un poquito antes, ¿no? De precisamente por esta situación. Pero es bien común. O sea, esa es una de las situaciones de salud que son complicaciones, que afortunadamente hoy se diagnostican muy a tiempo y como dice Susi, si se tienden se resuelve, ¿no? Nos ha pasado también que en algunos casos hay un nacimiento prematuro y eso implica que el bebé tenga que estar un tiempo en la incubadora. Afortunadamente la tecnología de hoy nos permite tener un bebé en esos cuidados tan especiales desde muy pequeñito y la verdad es que terminan un proceso muy, muy sano, ¿no? Pero el costo de eso es altísimo, ¿no? Porque en ocasiones implican cuidados especializados, no solamente el hecho de estar en la incubadora. Y ahí se nos puede ir la cuenta a 1 millón, 2 millones o a cantidades muy grandes, ¿no? De hecho, el dato es que el costo clínico de un bebé es más alto que de una persona de 70 años. Wow. Entonces, pues, yo he tenido casos de bebés que han necesitado atención especializada al nacer, 3, 4, 5 días y estamos hablando de 400,000 pesos más o menos. Claro. Y eso es porque nomás necesito 4, pero hay veces que si nace prematuro, necesita estar 30 días. Y el costo clínico sí se va muy arriba. Claro. Y como decía, afortunadamente la medicina de hoy es impactante, ¿no? Digo, en lo personal, cuando nos hacen los ultrasonidos en el proceso de embarazo, pues lo más bonito es verle la nariz, los cachetitos, ver si es niño, si es niña. Digo, esa es la parte que nos encanta a la hora de ver los famosos estudios, ¿no? Pero lo cierto es que esos estudios se usan para hacer diagnósticos. Me acuerdo perfecto hace unos años, digo, ya pasaron hace unos años, que tuvimos un caso en donde un cliente, o en este caso una clienta, iba a tener un bebé, niño, y por medio de esos servicios de ultrasonidos y especializados que le hicieron, encontraron un problema cardíaco. Imagínate, aún dentro del útero. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron a la mamá? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que ver quién lo va a atender, porque requieres un especialista. O sea, nacimiento de un parto normal, condiciones normales. Entonces fue muy padre porque ese médico se conectó con un pediatra especializado, en este caso terminó yendo a una ciudad grande, de Hermosillo se fue a Ciudad Guadalajara, me acuerdo perfecto, organizaron todo el parto porque en cuanto nació el bebé, lo captaron y le hicieron la primera intervención del corazón, imagínate. Entonces, lo más interesante es cómo el equipo médico se coordinó con los papás, cómo nosotros pudimos coordinarnos con ellos para que precisamente se lograra eso y sin la preocupación de en qué hospital, sin hacer colectas, sin hacer otro tipo de cosas que terminamos haciendo, porque obviamente la salud de nuestros hijos es fundamental, ¿no? Y recuerdo perfecto porque en ese caso, pues la primera intervención fue literal en cuanto nació el bebé. Después tuvo una que otra, pero después el niño ha seguido con una vida normal, ¿no? Yo creo que este niño ahorita debe tener unos 10 años de edad y ya yo ya le perdí el rastro porque directamente, pero sí sé que durante 2, 3 años estuvimos en mucha comunicación con la familia y era muy grato ver cómo el niño iba evolucionando y haciendo su vida normal, a pesar de que tenía que tener ciertos cuidados especiales en lo que atendía. Entonces, ahí es donde ves el impacto tan fuerte de lo que se hace. Y es lo más satisfactorio para ti como asesor, el ayudar desde esos inicios con muchos miedos, incertidumbres y llegar a un final o una continuidad feliz y con vida, porque sí es el primer objetivo de un gasto médico mayor es atención rápida y de primer nivel, que eso sí marca la diferencia entre si te vas o te quedas de este mundo. Y el segundo objetivo es que cuide tu patrimonio. A final de cuentas, hablábamos al principio de 2 millones de pesos, que pudiera ser algo muy, muy pequeño comparado con otros casos, pero son 2 millones de pesos que nos costó años de vida juntar en nuestro patrimonio. Entonces, esos 2 puntos son muy importantes. Y qué fascinante es lo que me platicas. Entonces, quiere decir que en el tema de maternidad, no solamente es importante contar con ese contrato, sino que hay que planearlo. Hay que previamente a saber que vamos a tener o vamos a buscar un hijo, o a lo mejor, aunque no lo estemos buscando, pero sabemos que se puede dar esa circunstancia, tengo que contar con una póliza. ¿Para qué? Para que me cubra a mí como mamá
y cubra a ese hijo o hijos, porque ahora también tenemos partos múltiples, ¿no? Y nos puedan cubrir. Y aquí estamos viendo por qué es importante, ¿no? Por los montos tan altos que se pueden ir. Un niño incluso sano que puede requerir una atención especializada o un niño que trae una condición que perfectamente puede ser atendido y resuelto en los siguientes meses, ¿no? Eso es importante. Otro punto que me gustaría comentar en el tema de maternidad es que muchos de nuestros clientes o prospectos, cuando estamos platicando del tema, se dan cuenta que el costo de una póliza de gastos médicos mayores es una tercera parte de lo que le va a ayudar en dinero a la hora de tener a su bebé. Y me dicen, Jesús, yo pensé que esto era más caro. Y a final de cuentas, cuando diseñas bien la póliza y adecuas a la economía de la familia, dice, yo prefiero llegar asegurada a un evento, a lo mejor en 1 año o 2 o 3 años, pero a un evento de maternidad, eso es muy importante. Y a final de cuentas, te va a dar mucho más de lo que te cuesta a ti la póliza, en economía y en protección y en tranquilidad. Entonces mis clientes me dicen, damas me dicen, entre más rápido me asegures, mejor, porque también es importante tomar en cuenta que para que te dé el apoyo a maternidad, existe un periodo de espera de 10 meses, entonces la mamá debe tener 10 meses de antigüedad para que ya le cubra esos 3 puntos que hemos hablado. Y la continuidad después también es muy interesante porque precisamente nace el bebé, nace sano, con muchos chequeos, perfecto, fabuloso, y ya le está dando la garantía de cubrirle prácticamente todo, digo, con las exclusiones que hay generalmente en los contratos, pero prácticamente le cubres todo, ¿no? Sobre todo los famosos congénitos, ¿no? Que no sabemos si van a salir al primer mes, a los 6 meses o a los 5 años y de repente nos dice el doctor, tienes un problema congénito. ¿Y eso qué significa? Que lo traíamos de antes de nacer. Pero ese término ya implica que muchos de los contratos que pudiera adquirir después, pues ya no me puedan cubrir ese padecimiento o esa situación, ¿no? Entonces, prácticamente el hecho de tener la póliza previamente, le doy la garantía a mi hijo sano, que en el futuro, si hay una situación que se considere congénita, prácticamente cualquiera estaría cubierta, ¿no? Así estamos bien con eso. Así, muy bien. De hecho, es muy importante lo que dices porque no es nomás es que nazca en mi póliza mi bebé, sino también es que durante esos primeros años que son muy importantes, él continúe con esa protección por aquello de que pudiera salir algo que lo que estás platicando, que es un padecimiento de nacimiento. Claro, yo siempre he visto, digo, yo sí he usado mi contrato, digo, afortunadamente para cosas muy sencillas, incluyendo el embarazo, pero la realidad es que el saber que cuentas con un contrato te da esa tranquilidad financiera, ¿no? Y sí creo que hace la diferencia a la hora que estás preocupado, porque cuando te dicen que tienes un problema de salud, en lo propio o uno de nuestros hijos o tu esposo o tu pareja, inmediatamente pues viene una serie de preocupaciones y es complejo atender esa parte, ¿no? Digo, definitivamente lo manejamos diferente cada persona, pero es complejo, es estresante, es preocupante. El contar con la póliza y saber que esa parte financiera se va a resolver nos da al menos un alivio de que es un tema menos en el que me debo de preocupar y sé que me puedo concentrar en ver quién es el mejor especialista, cuál es el mejor tratamiento, en qué condiciones, en qué ciudad o en qué hospital me va a dar lo mejor para atenderme esa condición de salud. Y con eso me dé la oportunidad es como si tuviéramos un cheque de garantía para poder entrar al hospital y salir y en general cubra lo que sea necesario, ¿verdad? Así es, correcto. Muy interesante. Digo, sí debo aclarar que los contratos tienen letras chiquitas que son grandotas, ¿no? Dicen letras chiquitas, pero en realidad son muy grandes. Y por eso es importante contar con un asesor, porque sí hay elementos, como les decía, así como el ejemplo que les decía de los cereales, sí es importante saber que hay pequeños detalles de cómo se usa el contrato que se tienen que tomar en cuenta para poder usarla correctamente, ¿no? Y aunque son muy similares de un contrato a otro, de una aseguradora a otra aseguradora, lo que nos queda claro es que la asesoría que tengas previo a la contratación, durante la contratación y a la hora de usarla definitivamente marca la diferencia para resolver cualquier problema. Yo te puedo platicar, antes de ser asesor, cuando yo decidí buscar mi póliza para protección de mi familia y de un servidor, sí buscaba una buena póliza, pero también es quién me va a ayudar cuando yo vaya al hospital.
porque cuando uno va al hospital con un problema de salud, pues a final de cuentas es lo más importante. Pero quien me ayude a resolver la parte de la cobertura del seguro, eso es fundamental. Y es ahí donde entra nuestra función principal. Por eso cuando mi cliente me elige como su asesor, yo le doy la tranquilidad y confianza de que si no la usas, qué bueno, pero cuando la uses, ahí voy a estar para ayudarte. Eso es muy importante. Jesús, pues estamos en la recta final. Prácticamente me has hablado de esos dos temas que eran importantes como para llevarnos una tarea como aquella persona que nos está escuchando, incluso para nosotros mismos reflexionar sobre el mejor contrato para nosotros y cómo nos debe cubrir. Y también, por supuesto, el tema de maternidad. Pero quisiera que, aprovechando tu experiencia, a lo mejor que nos compartieras alguna otra experiencia que creas que sea valioso conocer para darnos cuenta del valor y del impacto que tiene estos contratos. Como caso importante que he tenido en mis 17 años de experiencia como asesor es, tengo un cliente muy amigo mío, personal, que le diagnosticaron cáncer de colon y empezó con un pequeño dolor de espalda. Pero a final de cuentas, cuando el doctor le dice, tienes que hacerte un estudio especializado, ahí fue cuando le diagnostican cáncer de colon. Y a final de cuentas, en un lapso de 4 o 5 días pudimos ya poder programar su cirugía porque tendría que ser lo más rápido posible para poder atacarlo y que él tuviera la posibilidad de vivir a final de cuentas. Tiene su cirugía y después de 15 días en el hospital, después de esa cirugía, logra salir muy bien. Hablando en términos económicos, fue alrededor de casi $1,000,000 esa estancia, pero de ahí le vinieron 15 sesiones de quimioterapia preventiva y luego radioterapias, de tal forma que en la actualidad él tiene vida normal y ya nomás se hace estudios cada año. Está por que lo den de alta ya prácticamente este año de su cáncer de colon. Entonces es un caso muy especial en mi historia como asesor. Claro, porque no solamente el cáncer de colon también es una situación que se ha vuelto también muy común. No sé si antes había, pero ahora es algo muy común, ¿no? Pero creo que esa parte cuando toca tus fibras de amistad, eso pues te lleva a otra dimensión, ¿no? Y qué interesante porque el haber ayudado a que él tuviera su contrato y haberlo ayudado durante el proceso, pues ha de ser muy satisfactorio, ¿no? Porque de alguna forma le diste una mano extra de la que él ya tenía para atender su situación. Definitivamente, sí. Si quisiéramos dejar como un mensaje en términos generales para las personas que nos están escuchando de algún punto que hayamos tocado o algún otro punto, ¿qué consideras que es más importante dejarles como información? Además del buen diseño de su póliza con ayuda de un buen asesor, también es muy importante en los gastos médicos cuidar la antigüedad que tenemos en el mismo. He conocido gente que al paso de 4, 5, 6, 8 años con la póliza, por diferentes motivos la deja de contratar y a final de cuentas pierde su antigüedad y he tenido casos donde me han platicado, ya la dejé de pagar porque no la usaba, no la creí necesario, pero a los 6 meses me diagnosticaron tal enfermedad. Y a final de cuentas, eso ya te marca y en la parte de salud y en la parte de economía te pega mucho. Entonces, sí es muy importante continuar con nuestra antigüedad y continuar con nuestra póliza, digamos, convertirlo en nuestra forma de vida. Esa es nuestra forma de protegernos por amor a nosotros y proteger nuestro patrimonio o nuestro negocio que estemos construyendo o nuestro patrimonio para nuestra vida futura, a final de cuentas. La antigüedad hay que conservarla y hay que cuidarla. Y a veces tenemos años complicados en la parte económica, pero con la buena asesoría y la ayuda de un asesor, en ese sentido te puede ayudar a no perder esa antigüedad. Entonces yo el mejor consejo que le daría a cualquier persona que nos está escuchando es que tengan cercanía con su asesor, que busquen a un asesor especializado, pero que a la vez que tengan cercanía con él precisamente para estar dialogando y viendo, a veces no usarla,
a veces cómo usarla, pero usarla de la manera correcta, ¿no? Creo que eso sería algo muy importante que teníamos que considerar, ¿no? Pues muchas gracias, Jesús, por estar aquí. El tema de salud es un tema que tiene que ver con el tema patrimonial integral. Pues de alguna manera lo separamos, pero la realidad es que si yo tengo que pagar 1 millón o 10 millones y los tengo que hacer porque es mi familia, lo único que va a pasar es que va a impactar directamente la economía familiar. Y si impacta en mi economía familiar, no afecta mi vida hoy, afecta mi vida y la de los míos hoy y en el futuro. Y eso es lo que estamos buscando prevenir, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace una póliza de gastos médicos. Pero una buena póliza de gastos médicos es la que estuvo bien planeada, el que estuvo bien decidida y que va a lograr ese equilibrio que nos estás platicando, ¿no? Entre cuánto aporto y cómo le hago para pagar los gastos al momento de usarla, ¿no? Afortunadamente, hay muchos años y muchos tiempos en los que no voy a requerir usarla como tal. Gracias, Jesús, por estar aquí. Te agradezco tu expertise y estaremos en comunicación definitivamente. Gracias por estar y gracias por ser parte del equipo. Al contrario, gracias. Gracias por invitarme, Claudia, por participar en este 45 aniversario de Aras Consultores y pues ojalá llegue a mucha gente este podcast.